Millonario fingió estar dormido en el sofá y escuchó algo que su secretaria nunca le diría despierto. En un mundo donde el poder significa silencio y la vulnerabilidad es escasa, a veces los momentos más tranquilos revelan las verdades más fuertes. Era conocido como el multimillonario inalcanzable, un hombre que construyó su imperio con una determinación férrea y un corazón enterrado bajo capas de desapego. Ella era su secretaria de confianza, aguda, eficiente, siempre un paso por delante. Pero una tarde de ocio, mientras yacía aparentemente dormido en el sofá de la oficina, escuchó una confesión que nunca llegó a sus oídos. Una frase destrozó los muros que había construido a su alrededor. Lo que siguió fue una tormenta de emociones ocultas, secretos guardados durante mucho tiempo, y un amor que ninguno de los dos se atrevió a admitir. Esta es una historia de oportunidad, tensión, verdad y el momento en que todo cambió. Míralo hasta el final. No olvidarás lo que hizo después. ¿Alguna vez has dicho algo en voz alta pensando que nadie te escuchaba? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué has confesado en soledad y esperabas que nadie te escuchara? La torre de cristal de Rutherford Enterprises perforaba el horizonte de la ciudad, un monumento a la ambición inquebrantable de Dean Rutherford. A sus 42 años, era una fuerza, mandíbula afilada, penetrantes ojos grises, una presencia que enmudecía las salas. Su imperio, cimentado sobre la innovación tecnológica, prosperaba bajo su meticuloso control, pero su corazón era una bóveda cerrada, custodiada por años de soledad y desconfianza. La oficina bullía con silenciosa eficiencia mientras él caminaba, su traje a medida como una segunda piel, su expresión indescifrable. Isabel Moore, su secretaria, estaba de pie ante su escritorio. Su porte de 20 y tantos años contrastaba con la tormenta de papeles y pantallas que la rodeaba. Llevaba el pelo oscuro recogido con pulcritud, sus ojos color avellana tranquilos, pero brillaban con algo tácito, mientras Dean se acercaba. «Buenos días, Isabel», dijo en voz baja y entrecortada, mientras pasaba junto a su escritorio sin disminuir la velocidad. «Cancela mi cita de las 3 de la tarde. Quiero silencio absoluto después de comer». «Entendido», respondió con tono suave y profesional. «¿Quiere su café de siempre?» Hizo una pausa, girándose ligeramente, con la mirada fija en su rostro, una costumbre que había adquirido durante sus 3 años juntos. «Que sea fuerte», dijo, entrecerrando los ojos como si buscara algo. «Es una semana larga». Ella asintió. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa practicada, pero cuando él entró en su oficina, su mirada lo siguió. Una sombra de emoción cruzó sus rasgos. El momento pasó, absorbido por el zumbido de teléfonos y teclados, pero permaneció en el aire, una tensión que ninguno reconoció. Dean se sentó en su escritorio, con la ciudad extendiéndose abajo a través de ventanales que iban del suelo al techo. Su rutina con Isabel era una máquina bien engrasada. Horarios alineados, reuniones optimizadas, límites firmes. Ella se anticipaba a sus necesidades. Su eficiencia era inigualable, pero él percibía una distancia en ella, una cautela que no podía identificar. Dejó de pensarlo y se sumergió en sus correos electrónicos, pero un mensaje lo detuvo en seco. Sin asunto, sin remitente, solo una sola línea. No puedes ignorar el pasado para siempre. Apretó la mandíbula, sus dedos se cernieron sobre el teclado. ¿Quién lo envió? ¿Un rival? ¿Un fantasma de su antigua vida? Lo borró, pero las palabras se le quedaron grabadas, despertando una inquietud que no había sentido en años. Isabel notó su inquietud al traerle el café. Sus ojos captaron la tensión en sus hombros. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave pero inquisitiva, dejando la taza. «Bien», dijo demasiado rápido, desviando la mirada. Solo fue un día ajetreado. No la presionó, pero su silencio era pesado. Sus ojos se detuvieron un instante antes de irse. Dean la vio marcharse. Las paredes de cristal no le ofrecían privacidad,
su mente dividida entre el correo electrónico y sus pensamientos no expresados. ¿Ocultaba algo o se le estaba infiltrando la paranoia? El día avanzaba, las reuniones se difuminaban, pero el peso del correo electrónico crecía, una grieta en su mundo cuidadosamente controlado. Isabel cumplía con sus tareas con precisión, atendiendo llamadas, gestionando su agenda. Su calma era un ancla en el caos de la oficina. Pero bajo su serenidad se avecinaba una tormenta. Había visto el cambio en el comportamiento de Dean, la forma en que agarraba el bolígrafo, sus ojos fijos en la pantalla. 3 años a su lado le habían enseñado sus señales, sutiles, pero claras. Algo andaba mal, y no eran solo negocios. Mantenía las distancias, percibiendo su estado de ánimo, pero sus propios secretos la oprimieron. Una verdad que había enterrado profundamente, temerosa de lo que pudiera costarle. Al caer la tarde, Dean se puso furioso. Un proyecto retrasado provocó un fuerte intercambio con su equipo. Su voz resonó en la sala de juntas. «Esto es inaceptable», dijo con un tono gélido. «Arréglenlo para mañana o rodarán cabezas». El equipo se dispersó, e Isabel, de pie junto a la puerta, captó su mirada con una expresión indescifrable. Sintió una punzada, quizás culpa, por dejar que su frustración se desbordara, pero no dijo nada y se retiró a su despacho. La última reunión del día fue tensa. Una videollamada con un inversor clave, el señor Hargrove, cuya impaciencia era palpable. Dean, distraído por el correo electrónico, respondió torpemente, perdiendo la concentración. Hargrove aprovechó el momento, con la voz cargada de condescendencia. «Su director ejecutivo parece distraído», dijo, dirigiéndose al equipo. «Quizás otra persona debería dirigir la llamada». Isabel, sentada al borde de la mesa, se irguió con voz aguda y clara. «El señor Rutherford es más astuto que todos nosotros incluso dormido», dijo, con sus ojos color avellana centelleando. «Sigues aquí por él. No le hagamos perder el tiempo». La sala se congeló. El rostro de Hargrove enrojeció, pero se retractó, murmurando una disculpa. Dean la observó conteniendo la respiración. Su defensa fue feroz, inflexible, una faceta de ella que rara vez había visto. La reunión terminó. El equipo se dispersó, pero Dean se quedó, con la mirada fija en Isabel mientras recogía sus notas. «Gracias», dijo en voz baja, más suave de lo habitual. Ella sostuvo su mirada. Su expresión se suavizó. «Solo hago mi trabajo», dijo, pero su tono denotaba una calidez que persistió, una grieta en su máscara profesional. Él asintió, pero al irse sintió un cambio, una nueva consciencia de ella, no solo como su secretaria, sino como una mujer que lo veía, que luchaba por él. La amenaza del correo electrónico resurgió, sus palabras, una advertencia que no podía ignorar. ¿Estaría ligado a Isabel, a su fuerza silenciosa, a su interior profundo? Apartó el pensamiento, pero se aferró a él, una pregunta que no podía responder. Isabel, de vuelta en su escritorio, sintió su mirada a través del cristal, con el corazón acelerado. Defenderlo había sido instintivo, pero expuso una vulnerabilidad que se había esforzado por ocultar. 3 años trabajando para Dean habían construido un muro alrededor de sus sentimientos, pero sus escasos momentos de amabilidad, su pausa antes de pedir café, su silencioso agradecimiento, lo habían desmoronado. Sabía que algo lo preocupaba. El efecto del correo electrónico era evidente en su tensión, pero su propio secreto pesaba más. Una verdad que nunca había dicho, una confesión guardada bajo llave, temiendo que lo cambiara todo. Esa noche, mientras la oficina se vaciaba, Isabel se quedó allí, con los dedos sobre el teléfono. Había oído una llamada que Dean contestó, en voz baja, urgente, mencionando un nombre que no reconoció. ¿Estaría relacionado con el correo electrónico, con la inquietud que él no podía ocultar? Quiso preguntar, acortar la distancia entre ellos,
pero el miedo la contuvo. ¿Y si su secreto salía a la luz, el que había guardado durante años? Las luces de la ciudad brillaban tras las ventanas, un zumbido lejano de respuestas que no podía alcanzar. Dean, solo en su oficina, observaba el fantasma del correo electrónico eliminado. Su amenaza latía en su mente. La defensa de Isabel se repitió. Sus palabras un escudo que no esperaba. Había construido su vida sobre el control, la distancia, pero ella se abría paso, despertando sentimientos que había enterrado. ¿Era el correo una advertencia sobre ella o algo completamente distinto? ¿Una rival, un error del pasado o una verdad más cercana? Se quedó de pie, la oficina a oscuras, con el peso de su lealtad y su duda oprimiéndolo. Llegó un nuevo correo electrónico, sin asunto ni remitente. Sabe más de lo que dice. Se le heló la sangre, y sus ojos se posaron en el escritorio de Isabel, ahora vacío. ¿Era ella el objetivo, el remitente, o estaba atrapada en el fuego cruzado? La tensión se intensificó, una tormenta a punto de estallar, sus verdades no dichas, un frágil hilo entre la confianza y la traición. La ciudad bullía, sus secretos, ocultos, y Dean supo que el momento siguiente podría destrozar los muros que ambos habían construido. ¿Crees que la gente suele ocultar sus sentimientos a sus seres queridos? Deja un comentario si alguna vez has guardado un secreto. El misterioso correo electrónico, ¿sabe más de lo que dice? Ardía en la mente de Dean Rutherford, y su críptica amenaza amplificaba su inquietud. La férrea defensa de Isabel contra el inversor había despertado algo en él, una nueva consciencia de su lealtad, pero el correo proyectaba una sombra, atándola a un enigma que él no podía resolver. ¿Ocultaba algo o era un blanco como él? 3 años de impecable profesionalidad habían construido un muro entre ellos, pero sus sutiles miradas, su silenciosa fuerza, lo desmoronaron. Las paredes de cristal de la oficina no ofrecían respuestas, solo reflejos de su tensión tácita. Isabel, mientras tanto, percibía su confusión, su propio secreto, una verdad que nunca se había atrevido a expresar, oprimiendo con más fuerza cada día. El zumbido de la ciudad más allá de las ventanas era una provocación distante que albergaba secretos que ambos temían afrontar. La tarde trajo una inusual calma, la oficina en silencio tras una mañana de ánimos crispados y llamadas urgentes. El estrés de Dean llegó a su punto máximo. El peso del correo electrónico se agravó por una tensa reunión de la Junta, donde surgieron rumores de inestabilidad. Se retiró a su oficina, con la ciudad extendiéndose abajo, y se hundió en el sofá de cuero, con la corbata aflojada y los ojos pesados. «Necesito un momento», le dijo a Isabel con voz ronca, sin interrupciones. Ella asintió. Sus ojos color avellana brillaban de preocupación. «Lo dejaré todo claro», dijo con un tono suave y profesional, pero su mirada se detuvo al cerrar la puerta. Dean se recostó, fingiendo dormir, con la mente acelerada. Necesitaba claridad, una pausa para desentrañar el correo electrónico, el papel de Isabel, la creciente atracción que sentía hacia ella. Su respiración se calmó, su cuerpo inmóvil, pero sus sentidos permanecieron alerta, atentos al mundo más allá de sus párpados cerrados. Isabel regresó minutos después, con paso ligero, suponiendo que él dormía. Llevaba una pila de papeles, organizándolos sobre su escritorio con soltura. El silencio era denso, roto solo por el crujido de los documentos y el golpeteo de la lluvia en las ventanas. Hizo una pausa, con las manos quietas, y dejó escapar un suave suspiro. Su voz era un susurro que no iba dirigido a nadie. «Ni siquiera me ves», dijo con un tono áspero y doloroso. 3 años, y te he visto perderte en el silencio. Ojalá dejaras que alguien te quisiera. Ojalá no me sintiera así. Las palabras impactaron a Dean como una onda expansiva, con el corazón dando un vuelco, pero mantuvo los ojos cerrados, respirando con normalidad, sin revelar nada. Su confesión, espontánea e imprevista, desvaneció la distancia entre ellos,
revelando una verdad que jamás sospechó. Ella lo amaba, o creía amarlo. La revelación fue una sacudida, que despertó sentimientos que había enterrado bajo el control y la desconfianza. Ella se fue en silencio, la puerta se cerró con un clic, y solo entonces él abrió los ojos de golpe, con la mirada fija en el techo, mientras sus palabras resonaban en el silencio. Se incorporó, pasándose las manos por el pelo. La oficina, de repente, se le había quedado pequeña. La voz de Isabel resonó, cada sílaba, una grieta en sus muros cuidadosamente construidos. Ella lo había visto, su soledad, su dolor, como nadie más. Pero la advertencia del correo electrónico, sabe más de lo que dice, contrastaba con su confesión, dejándolo dividido. ¿Era su amor genuino o una máscara para algo más? Las notas, el sabotaje en Grayson Holdings, los rumores de traición, todo se arremolinaba en su mente, vinculándola a un peligro que él no podía identificar. Al día siguiente, Dean era diferente. Su habitual agudeza se suavizó. Sus interacciones con Isabel se impregnaron de una nueva curiosidad. Se quedó en su escritorio. Sus preguntas pasaban de los horarios a lo personal. ¿Alguna vez te tomas un día libre, Isabel? Preguntó, apoyándose en su mostrador, con sus ojos grises escrutándola. ¿O es el trabajo tu único mundo? Parpadeó, sorprendida, y sus manos se detuvieron sobre el teclado. Me las arreglo, dijo con cautela. Un ligero rubor le subió por el cuello. ¿Por qué lo preguntas? Solo me preguntaba, dijo, con una media sonrisa en los labios, pero su mirada era pesada, como si la estuviera poniendo a prueba. Ella frunció el ceño, percibiendo un cambio, pero sin saber por qué, mientras su sospecha crecía. ¿Se había perdido algo? ¿Había dicho algo? Su confesión en el sofá la atormentaba, un momento fugaz que creía privado, pero el nuevo comportamiento de Dean la inquietó, despertando dudas. Empezó a romper sus barreras profesionales, pequeños gestos que difuminaban las fronteras. La invitó a ir a tomar un café con él, con la voz más ligera, burlona. «Tú eliges el lugar», dijo, entregándole su tarjeta. «Sorpréndeme». Ella eligió un café tranquilo. La conversación pasó del trabajo a la música. Su risa lo pilló desprevenido, suavizando las arrugas de su rostro. En la oficina, pasaba rozando la mano de ella al tomar un archivo. El contacto era deliberado pero fugaz. Cada momento era una pregunta, una prueba de la verdad que había escuchado, pero la amenaza del correo electrónico lo mantenía en guardia, su confianza frágil. Isabel estaba confundida, sus instintos se contradecían. La amabilidad de Dean era encantadora, pero la sintió demasiado repentina, demasiado directa. ¿Estaba jugando, percibiendo sus sentimientos? Lo sorprendió observándola, con una calidez en sus ojos que le aceleró el corazón, pero también con un escrutinio que la dejó helada. Su secreto, la razón por la que se había quedado a su lado, la verdad que había susurrado en la oficina, se sentía al descubierto, aunque no podía saber que él la había oído. Redobló su cautela, sus respuestas mesuradas, sus sonrisas cautelosas, temerosa de lo que su cambio pudiera significar. Una noche, Dean la llamó a su oficina con voz tranquila pero firme. «Quedamos con un cliente para cenar», dijo, mirándola a los ojos. «Te necesito allí, no solo para tomar notas». Dudó, con la sospecha a flor de piel. «¿Un cliente?» Component Placement preguntó con tono inquisitivo. «¿O algo más?» Sonrió con una curva genuina y poco común en sus labios. «Trabajo, Isabel, pero quizás una oportunidad para hablar. Se te da bien». La cena fue en un restaurante privado en una azotea, con las luces de la ciudad como un mar brillante abajo. El cliente, un pequeño inversor, se marchó temprano, dejándolos solos en la mesa a la luz de las velas. Dean se recostó, con la mirada firme y la voz baja. «¿Alguna vez has pensado que no solo eres bueno en tu trabajo?», dijo, «sino que quizás eres demasiado bueno ocultando lo que sientes». Se quedó sin aliento,
y su tenedor se detuvo en el aire. «¿Por qué dices eso?», preguntó con voz tensa y entrecerrando los ojos color avellana. Se encogió de hombros, con una sonrisa débil, pero cómplice. «Solo escuché algo de pasada». Las palabras fueron un sobresalto, y el corazón le dio un vuelco. ¿Alguien la habría oído? ¿Estaba jugando con ella, poniéndola a prueba? Forzó una risa, con las manos ligeramente temblorosas. «Estás enigmática esta noche», dijo, pero su voz delataba su inquietud. «¿De qué se trata esto en realidad?». Él no respondió. Su mirada sostenía la de ella, el aire cargado de verdades no dichas. Ella se disculpó. Su silla chirrió al levantarse, pálida. «Necesito un momento», dijo, corriendo al baño, con la mente acelerada. Él sabía algo, su confesión, sus sentimientos, o peor aún, su secreto. La idea la dejó helada. La cena, una trampa que no había visto venir. Dean la vio irse, apretando la mandíbula. Su reacción confirmó sus palabras en el sofá, pero la advertencia del correo electrónico persistía, atándola a una amenaza que no podía ignorar. ¿Ocultaba algo más que amor? ¿Una conexión con el sabotaje, con la sombra de Víctor? El zumbido de la ciudad era un pulso distante, y Dean sintió el peso de su frágil vínculo, un amor en el que quería confiar, pero no podía abrazar del todo. Isabel, conmocionada, se miró en el espejo. Su secreto era como un nudo que se apretaba. La verdad estaba cerca, una tormenta a punto de estallar, amenazando con destrozar los muros que ambos habían construido. La cena en la azotea dejó una grieta en el aire entre Dean e Isabel. Sus crípticas palabras, «solo escuché de pasada», resonaban en sus oídos como una advertencia. Huyó de la mesa, con el corazón acelerado, convencida de que él había oído su confesión susurrada o presentido el secreto que había guardado durante años. Los misteriosos correos electrónicos, el sabotaje en Rutherford Enterprises y la repentina calidez de Dean tejieron una red de dudas, dejándola dividida entre la confianza y el miedo. Dean, mientras tanto, lidiaba con su reacción. Su amor confesado en el sofá contrastaba con la amenaza del correo electrónico. «Sabe más de lo que dice». ¿Era sincero el corazón de Isabel o estaba atada al peligro que amenazaba su imperio? El pulso de la ciudad más allá de la oficina era un zumbido distante, sus verdades tácitas, una tormenta a punto de estallar. 5 años antes, Isabel Moore era una sombra de sí misma. Su vida era un torbellino de facturas de hospital y desesperación. Su hermano menor, Ethan, de apenas 16 años, yacía conectado a máquinas. La leucemia que padecía agotaba sus ahorros. Había abandonado la universidad y aceptado trabajos esporádicos para mantenerlo con vida, con sus sueños sepultados bajo el peso de la supervivencia. Un encuentro casual la llevó a Rutherford Enterprises, una agencia de empleo temporal que la envió a ocupar un puesto de recepcionista. Su mente aguda y su serena determinación llamaron la atención del entonces asistente de Dean, quien la recomendó para un puesto fijo. Isabel lo aprovechó, no por ambición, sino por las facturas médicas de Ethan, con el corazón apesadumbrado por un amor que nunca se había atrevido a compartir. 2 años después de asumir el cargo, Isabel se vio envuelta en una crisis que Dean desconocía. Un exempleado descontento filtró correos electrónicos confidenciales, amenazando con un escándalo que podría haber hundido las acciones de la empresa. Isabel, trabajando hasta tarde, interceptó la filtración y la rastreó hasta una firma rival. Trabajó toda la noche, coordinándose con el equipo legal para sofocarla, con acciones rápidas y silenciosas. Dean, sin darse cuenta, autorizó la limpieza, sin saber que su secretaria había salvado su reputación. Ella lo mantuvo en secreto, su lealtad en silencio, sus sentimientos por él, un destello entonces, profundamente enterrados. Dean también cargaba con cicatrices que nunca había compartido. Una década atrás había amado a una mujer, Claire,
cuya calidez prometía una vida más allá de la ambición. Pero ella lo traicionó, desviando fondos de la empresa a una amante, dejando a Dean con una herida que lo endureció. La traición impulsó su ascenso, su imperio construido sobre la desconfianza, su corazón encerrado. La presencia de Isabel, su silenciosa fuerza, despertó recuerdos de los primeros días de Claire, pero su lealtad, su defensa contra el inversor, la distinguían. Sin embargo, los correos electrónicos, el sabotaje, reflejaban el engaño de Claire, dejándolo receloso, incluso cuando su confesión en el sofá despertó un anhelo que había reprimido. Sus pasados, cargados de dolor, permanecieron en silencio, una barrera silenciosa a pesar de su creciente cercanía. Isabel percibió el cambio de Dean, sus miradas persistentes, sus preguntas provocativas. Pero su sospecha creció, su comentario durante la cena, una chispa que amenazó con encender su secreto. Dean, dividido entre su amor confesado y la advertencia del correo electrónico, la observó atentamente, buscando la verdad en su mirada cautelosa. Una noche tormentosa, la oficina era un refugio de ventanas azotadas por la lluvia y luces tenues. Dean le pidió a Isabel que se quedara hasta tarde, con voz despreocupada pero firme. «Tenemos que revisar las proyecciones trimestrales», dijo, con sus ojos grises indescifrables. «No tardará mucho». Ella asintió, con el corazón intranquilo, percibiendo algo más que trabajo tras su petición. La oficina se vació, el resplandor de la ciudad se apagó por la tormenta. Se sentaron en su escritorio, con los papeles desparramados, pero Dean estaba concentrado en otra cosa, tamborileando con los dedos sin parar. Isabel sintió el peso de su mirada, sus manos temblando mientras ordenaba archivos. Su secreto, una verdad ligada a Ethan, a su lealtad, apretándola. Se recostó en voz baja, con paso decidido. «Isabel, llevamos 3 años trabajando juntos», dijo, mirándola a los ojos. «Nunca has flaqueado, nunca has pedido nada. ¿Por qué?» Se quedó sin aliento y sus manos se quedaron quietas. «Es mi trabajo», dijo con tono mesurado, pero sus ojos color avellana brillaron con inquietud. «Me pagas para ser confiable». Se puso de pie, acercándose. Su presencia llenó la habitación. «Es más que eso», dijo, con la voz suave y áspera. «Ese día en el sofá, cuando creías que dormía, te escuché. Cada palabra». Su rostro palideció, su corazón dio un vuelco. «¿Estabas despierta?» «Drenia», susurró, con voz apenas audible, aferrada al escritorio. «Cada palabra», dijo él, acercándose, buscándola con la mirada. «Dijiste que deseabas que dejara que alguien me amara. Estoy listo para intentarlo, pero solo si eres tú». La confesión le pesaba. La tormenta exterior era un rugido sordo comparado con el caos interior. Su mente corría a 1000 por hora, sus palabras susurradas, destinadas a la soledad, ahora expuestas, sus sentimientos al descubierto. Lo había amado en silencio, observando su soledad, su fuerza, pero el miedo la atenazaba. Los correos electrónicos, el sabotaje, su secreto sobre el cuidado de Ethan, financiado por una decisión que había tomado años atrás. Todo colisionó, amenazando con desmoronarla. «No puedo», dijo con la voz quebrada y las lágrimas aflorando. Retrocedió un paso, con las manos temblorosas. «No lo entiendes. Entonces ayúdame», dijo con voz urgente, extendiendo la mano hacia ella, pero deteniéndose en seco. «Dime qué ocultas. Los correos, las amenazas. ¿Sabes algo?» Sus ojos se abrieron de par en par. El miedo la arrebató. «¿Correos?» Drenia preguntó con voz temblorosa. «¿Qué correos?» Dudó un momento al darse cuenta de que ella no lo sabía. «Alguien me tiene en la mira», dijo en voz baja y tensa. «Te mencionaron. Pensé que tal vez estabas involucrado». La acusación la hirió, y sus lágrimas cayeron a raudales. «¿Crees que te traicionaría?», Swingo dijo con voz ronca. «¿Después de todo?».
Se giró, agarrando su abrigo. El rugido de la tormenta igualaba su agitación. «Tengo que irme», dijo, con voz apenas audible, y huyó, cerrando la puerta de golpe tras ella. Dean se quedó paralizado, invadido por el arrepentimiento. Su reacción, conmoción, dolor, no era la de una traidora, sino la de alguien que cargaba con su propio dolor. La había presionado demasiado, impulsado por la amenaza del correo electrónico, y había perdido su confianza. La tormenta arreciaba, la oficina estaba vacía, y él se desplomó en el sofá mientras su confesión resonaba. Ojalá no te sintieras así. Había oído hablar de amor, pero extrañaba su miedo, su carga. Isabel corrió bajo la lluvia, con el abrigo empapado y el corazón destrozado. Las palabras de Dean habían expuesto su amor, pero la duda de él la hirió aún más. Su secreto, el cuidado de Ethan, financiado por un acuerdo que había cerrado años atrás con una empresa rival, no por traición, sino por supervivencia. Se sentía como una horca. ¿Había salido a la luz, relacionado con los correos electrónicos? Había salvado a Dean del escándalo, permanecido a su lado, pero su silencio ahora lo amenazaba todo. Las luces de la ciudad se difuminaban entre sus lágrimas, la tormenta, un reflejo de su caos. Dean miró su teléfono, tentado de llamarla, pero se detuvo. Los correos, el sabotaje. Alguien estaba moviendo los hilos, y la sorpresa de Isabel sugería que era un peón, no una jugadora. Su pasado, la traición de Claire, su propio aislamiento, lo había cegado. Pero su amor, confesado en soledad, era real. Necesitaba respuestas, no solo para su imperio, sino para ella, para ellos. A la mañana siguiente, llegó otro correo electrónico. Está más cerca de lo que crees. Se le heló la sangre. Su mente se aceleró. ¿Era Helen, la junta o alguien más en las sombras? Isabel no regresó. Su escritorio estaba vacío. Su ausencia era un vacío. La tormenta había pasado, pero una nueva se cernía sobre él, sus verdades. El secreto de ella, la duda de él, su amor, pendían de un hilo, listas para romperlos o atarlos para siempre. ¿Alguna vez has renunciado a algo que deseabas profundamente? ¿Solo por miedo? Comparte tu historia abajo. Alguien podría necesitar tu valentía hoy. La tormentosa noche de su enfrentamiento dejó un abismo entre Dean e Isabel. Su partida entre lágrimas resonó en la oficina vacía. Su revelación, te escuché, cada palabra. Había expuesto su susurrada confesión de amor, pero sus sospechas, alimentadas por correos electrónicos crípticos, habían destrozado su confianza. La reacción de asombro de Isabel, su conmoción ante la mención de amenazas, convencieron a Dean de que ella no era el enemigo. Pero su secreto, un acuerdo para financiar el cuidado de su hermano Ethan, seguía siendo un peso que no podía compartir. El último correo electrónico, está más cerca de lo que crees, profundizó su inquietud, insinuando la existencia de un traidor dentro de Rutherford Enterprises. Pero la ausencia de Isabel, al día siguiente, fue una herida más profunda. El zumbido de la ciudad más allá de las paredes de cristal era un pulso distante, sus verdades tácitas, un hilo frágil a punto de romperse. Durante días, la oficina fue un campo minado de tensión. Isabel regresó, su presencia mecánica, sus ojos color avellana evitando los de Dean. Se ocupaba de sus tareas, ordenaba correos, programaba llamadas, con fría eficiencia, y su calidez fue reemplazada por un muro de silencio. El personal lo notó, sus susurros agudos, presentiendo una ruptura entre el director ejecutivo y su secretaria, antes inseparable. Dean sintió el cambio, su distancia, un dolor constante. Quiso acercarse, reparar el daño que había causado, pero sus miradas cautelosas lo detuvieron. Su dolor, un reflejo de su propio arrepentimiento. Empezó a escribir una carta, tarde en la noche en su oficina, con la ciudad oscura tras las ventanas. Las palabras brotaron, crudas y sin filtro, una confesión que no podía expresar.
Isabel, escribió, he construido mi vida sobre el control, sobre muros que nadie podía derribar. Tus palabras en el sofá me traspasaron, mostrándome un amor que no merecía. Te aparté, temiendo la traición, pero me equivoqué. No sabía amarte sin poder. Pero ahora no deseo nada más que encontrarte en el medio, con nada más que la verdad entre nosotros. La dobló, con la mano temblorosa, pero la dejó sin enviar, guardada en un cajón que pretendía cerrar con llave. Enviarla se sentía demasiado definitivo, un riesgo que no estaba listo para correr. Isabel, mientras tanto, se desmoronaba. La recuperación de Ethan, un milagro silencioso tras años de enfermedad, debería haberle brindado alivio, pero solo agravó su conflicto. Su acuerdo con una firma rival, un acto desesperado para financiar su atención médica, era un secreto que podría arruinarla si se revelaba. La confrontación con Dean había quebrado su determinación, el conocimiento de su amor por ella, una vulnerabilidad que no podía soportar. Consideró renunciar. La oficina era un recordatorio de su corazón expuesto y la amenaza de los correos electrónicos. Cada día redactaba cartas de renuncia, solo para desecharlas, dividida entre sus sentimientos por Dean y el miedo a lo que pudiera costarle su sinceridad. El ambiente de la oficina se volvió más denso. La curiosidad del personal se convirtió en un leve zumbido. Helen, la asistente principal, observaba atentamente a Isabel sin perder de vista nada. ¿Era ella quien enviaba el correo electrónico o solo una observadora más en esta guerra silenciosa? Dean notó su escrutinio, pero se concentró en Isabel. Su silencio era más fuerte que cualquier argumento. Suavizó su enfoque, dejando su café favorito en el escritorio y haciendo preguntas amables sobre su día, pero ella esquivó la conversación con respuestas cortantes y una pared inflexible. Una tarde, encargada de recuperar un contrato de la oficina de Dean, Isabel dudó en su escritorio, el espacio cargado con su presencia a pesar de estar en una reunión. Un cajón, ligeramente entreabierto, le llamó la atención, un descuido poco común para la meticulosidad de Dean. Una curiosidad, con un toque de inquietud, la atrajo hacia él. Dentro había una carta doblada, con su caligrafía inconfundible. Se quedó sin aliento al leer la primera línea, y sus manos temblaron al desdoblarla por completo. La carta era una confesión, cada palabra una herida y un bálsamo. «Te oí desear que alguien me amara», escribió. «Tenía demasiado miedo de ver que eras tú. He perdido tanto, la traición de Claire, mi propia fe, pero me diste una razón para volver a intentarlo. No quiero tener poder sobre ti, Isabel. Te quiero tal como eres, si me aceptas». Las últimas líneas la destrozaron. No sabía amarte sin poder, pero ahora no quiero nada más que encontrarte en el medio, con nada más que la verdad entre nosotros. Las lágrimas brotaron de su rostro. Su corazón era una tormenta de anhelo y miedo. Él la había escuchado, la había amado, pero dudaba de ella, y ahora le ofrecía una verdad que no estaba segura de poder afrontar. Su secreto, el cuidado de Ethan, vinculado al dinero de un rival, se sentía como una traición, aunque naciera de la desesperación. La carta era un puente, pero cruzarlo significaba exponerlo todo, arriesgar la vida por la que había luchado. La devolvió con manos temblorosas y salió de la oficina, con la determinación desfalleciendo. Dean regresó, sin percatarse de su descubrimiento, pero percibió un cambio en ella, un destello de vulnerabilidad en sus ojos, rápidamente disimulado. Quiso preguntar, romper el silencio, pero llegó otro correo electrónico. «La verdad está más cerca de lo que crees». Apretó la mandíbula. La amenaza era ahora un pulso constante. ¿Era Helen, un miembro de la junta directiva, o alguien vinculado al pasado de Isabel? No podía ignorar el sabotaje, filtraciones de acuerdos, proyectos retrasados, que apuntaba a alguien de adentro, pero el dolor de Isabel, su distancia, lo consumían más. Esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas, Isabel se quedó sentada en su escritorio,
con la carta de renuncia a medio escribir. La recuperación de Ethan la liberó para irse, pero la carta de Dean la afianzó. Sus palabras eran una llamada que no podía ignorar. Quería contarle sobre Ethan, el trato, su amor. Pero el miedo la detuvo. ¿Y si la veía como otra Claire, una traidora? La oficina estaba en silencio, el personal se había ido, y ella se quedó mirando la puerta cerrada de Dean, sabiendo que él estaba dentro, trabajando hasta tarde. Apareció con el abrigo sobre el brazo, sus ojos cansados pero cálidos, al encontrarse con los de ella. «¿Sigues aquí?», dijo con voz suave, una pregunta tras las palabras. «Terminando», dijo con tono cauteloso, agarrando el bolígrafo con las manos. «¿Tú?». «Igualmente», dijo, apoyándose en su escritorio, más cerca que de costumbre. «Isabel, tenemos que hablar sobre esa noche». El corazón le dio un vuelco. Las palabras de la carta le resonaron en la mente. «No hay nada que decir», dijo con voz tensa, levantándose para recoger sus cosas. Fue un error. Su mano atrapó la de ella, suave pero firme, deteniéndola. «No lo fue», dijo con voz áspera. «Lo dije en serio. Quiero intentarlo, pero necesito que me encuentres a medio camino». Se apartó, con lágrimas a punto de caer. «No me conoces», dijo con la voz quebrada. «La verdad es que no». «Entonces déjame», dijo con ojos suplicantes. «Sea lo que sea que lleves, podemos afrontarlo. Juntos». Las palabras eran un eco de su carta, una promesa que quería creer, pero su secreto la retenía. Negó con la cabeza, agarró su bolso y se fue, la lluvia engullendo sus pasos. Dean se quedó solo, la oficina a oscuras, la verdad de su carta, un peso que no había compartido. Los correos electrónicos, el sabotaje, su silencio. Eran una tormenta que se cernía sobre él, y él sabía que el momento siguiente podría romperlos o atarlos para siempre. Las luces de la ciudad parpadearon, un zumbido de secretos, y el corazón de Isabel llevaba las palabras de la carta, una verdad que no estaba lista para afrontar. El peso de la carta no enviada de Dean se aferraba a Isabel. Sus palabras: «No deseo nada más que encontrarte en el medio, con nada más que la verdad entre nosotros». Un eco inquietante mientras huía hacia la noche lluviosa. Su secreto, el acuerdo con una empresa rival para financiar el cuidado de su hermano Ethan, se sentía como una traición, aunque nacía de la desesperación. La súplica de Dean de afrontar sus cargas juntos despertó un anhelo en el que no podía confiar, no con los correos crípticos y el sabotaje que amenazaban a Rutherford Enterprises. El silencio de la oficina era un abismo, su ausencia una herida que Dean sentía profundamente, su arrepentimiento agudizado por otro correo electrónico. La verdad está más cerca de lo que crees. ¿Isabel estaba atrapada en el fuego cruzado? ¿O su secreto estaba ligado al peligro? El pulso de la ciudad era un zumbido distante, sus verdades tácitas una tormenta a punto de estallar. Isabel pasó el fin de semana sumida en el caos. La recuperación de Ethan, una alegría silenciosa, se vio eclipsada por su conflicto. Repasó las palabras de Dean, su tacto, la confesión de la carta. Cada una de ellas era un hilo que la atraía de vuelta a él. Renunciar era lógico. Su secreto era demasiado arriesgado, su amor demasiado expuesto. Pero la idea de dejar a Dean, de abandonar al hombre que la había visto, era insoportable. Para el lunes, la determinación la endureció. Lo enfrentaría, no con toda su verdad, pero sí con la suficiente para poner a prueba el puente que su carta le ofrecía. Llegó a la oficina antes del amanecer. La ciudad aún estaba envuelta en un manto gris. La torre de cristal estaba en silencio. Sus pasos resonaban al llegar a su escritorio. Para su sorpresa, Dean ya estaba allí. La luz de su oficina se derramaba por el pasillo. Estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el horizonte, con la corbata aflojada y el rostro marcado por la tensión del insomnio. Su corazón dio un vuelco.
Él no se había ido, no se había rendido. Llamó suavemente, con voz firme a pesar del nudo en el pecho. «Llegas temprano», dijo, entrando, y sus ojos color avellana se encontraron con los de él. Se giró, y la sorpresa suavizó su mirada gris. «No pude dormir», dijo en voz baja y áspera. «¿Y tú?» «Lo mismo digo», dijo ella, dejando el bolso en el suelo, rozando con los dedos el escritorio donde había encontrado la carta. Hizo una pausa, conteniendo la respiración, y luego habló con voz suave pero firme. «No la enviaste». Dean entrecerró los ojos, con un destello de comprensión. «La carta», dijo, acercándose, con una mezcla de cautela y esperanza en su voz. «La encontraste». Ella asintió, con un nudo en la garganta. «¿Te habrías quedado si lo hubiera hecho?» «Swing», preguntó él, buscando la mirada de ella. La pregunta era un puente entre su dolor. Una leve sonrisa curvó sus labios, frágil, pero real. «Sigo aquí», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, una confesión propia. El aire se agitó, cargado con el peso de sus verdades. Dean se acercó, su presencia llenaba el espacio. Sus ojos no se apartaban de los de ella. Ella no retrocedió, respirando con dificultad, con el corazón acelerado. El silencio era denso, no de tensión, sino de posibilidad. El amanecer de la ciudad era un suave resplandor tras el cristal. Él extendió la mano para tomarla, su tacto suave, inquietante, y ella se dejó llevar. Sus dedos se cerraron alrededor de los suyos. «Isabel», dijo con voz ronca, «he pasado años huyendo de esto, de sentir algo, pero tú me haces querer parar». Se le llenaron los ojos de lágrimas y le tembló la voz. «Tengo miedo», admitió, con la mirada fija en él. «De lo que siento, de lo que oculto, pero ya no quiero huir». Le tomó la cara entre las manos, rozándole la mejilla con el pulgar, enjugándole una lágrima. «Pues no», dijo con voz feroz pero tierna. «Quédate, ya lo veremos». La distancia entre ellos se desvaneció. Sus labios se encontraron en un beso a la vez desesperado y seguro, una colisión de anhelo y confianza. Las manos de ella se aferraron a su camisa, sus brazos la atrajeron hacia sí. El mundo se redujo a su aliento compartido. El beso fue una promesa, una ruptura de muros. La tormenta de correos electrónicos y secretos se desvaneció en su calidez. La oficina, antaño un campo de batalla, se convirtió en un santuario, su amor en un desafío silencioso. El teléfono del escritorio de Dean sonó. Su tono estridente interrumpió el momento, pero lo ignoraron. Su beso se profundizó, negándose a dejar que el mundo se entrometiera. El timbre cesó, el silencio regresó, sus frentes descansando juntas, sus respiraciones fundiéndose. «Lo haremos», dijo Dean en voz baja. Una promesa, con los ojos brillantes de una esperanza que no había sentido en años. «Lo somos», susurró Isabel, con una sonrisa temblorosa pero segura, y el corazón abierto a pesar del miedo a su secreto. Pero el mundo no quiso esperar. Al separarse, el teléfono volvió a sonar, insistente, y Dean suspiró, contestando con una mirada reticente. «Rutherford», dijo con tono cortante, pero su mirada se posó en Isabel, suavizándose. Era Helen, con voz apremiante. «Tenemos un problema», dijo. «Un miembro de la Junta está presionando para una votación de emergencia. Están cuestionando su liderazgo». Dean apretó la mandíbula, el sabotaje asomando. «¿Quién está detrás?», Drenia preguntó en voz baja y controlada. «No estoy segura», dijo Helen, «pero se rumorea que se filtraron datos financieros. Tienes que estar aquí». Colgó, su mirada se cruzó con la de Isabel. La calidez del momento contrastaba con la amenaza inminente. «Vienen a por mí», dijo con voz sombría. «Los correos, las filtraciones, todo está conectado». Ella asintió, con una determinación cada vez más firme. «Lo afrontaremos»,
dijo, encontrando la mano de él con una fuerza silenciosa. «Pero necesitas saber. Te he ocultado algo. Sobre Ethan». Se quedó quieto, sus ojos buscando los de ella. La advertencia del correo electrónico. Sabe más de lo que dice, destellando en su mente. «Dime», dijo, con voz firme pero tensa, listo para su verdad. Dudó, con la garganta apretada. «Hace años hice un trato», dijo con voz temblorosa. «Una empresa rival pagó el tratamiento de Ethan. No te traicioné, pero guardé ese secreto. Tenía miedo de que me vieras como ella». «Claire», dijo en voz baja, mientras la comprendía. Se acercó más, apretando la mano alrededor de la suya. «No eres ella. Me salvaste, Isabel, de maneras que ni siquiera conocía. Lidiaremos con esto. Juntos». Sus lágrimas cayeron, el alivio y el miedo se mezclaban, pero su abrazo la afianzó, su beso una promesa fugaz antes de la tormenta. El teléfono de la oficina volvió a sonar, un recordatorio de la lucha que se avecinaba. La decisión de la Junta, las finanzas filtradas, los correos electrónicos, apuntaban a un traidor, a alguien cercano, que se aprovechaba del pasado de Isabel y de las vulnerabilidades de Dean. ¿Era Helen, un miembro de la Junta, o un fantasma de la traición de Claire? Las luces de la ciudad brillaron, amaneciendo, pero la verdad estaba cerca, un ajuste de cuentas que podría unirlos o separarlos. Su amor, recién proclamado, era una llama en el caos, listo para afrontar lo que viniera después. El beso en la oficina de Dean, un encuentro de confianza y anhelo, marcó un punto de inflexión para él e Isabel. Sus verdades compartidas forjaron un vínculo más fuerte que las amenazas que se cernían sobre Rutherford Enterprises. La confesión de Isabel sobre su acuerdo con una empresa rival para financiar el tratamiento de Ethan le había abierto el corazón, y la aceptación de Dean, «Tú no eres ella», curó una herida que había arrastrado durante años. Pero la votación de emergencia de la Junta, la filtración de los estados financieros y los correos electrónicos crípticos apuntaban a un traidor interior, su amor, ahora un faro en medio de una tormenta de traición. El amanecer de la ciudad proyectaba una luz frágil, y al enfrentarse al teléfono que sonaba, con la mano de Dean en la suya, supieron que la lucha estaba lejos de terminar. La verdad estaba cerca, un ajuste de cuentas que podría consolidar o destruir su recién descubierta cercanía. Meses después, la oficina bullía con una energía distinta. La torre de cristal, antaño un campo de batalla de tensión, ahora albergaba una calidez serena. Dean e Isabel estaban juntos, su relación, privada pero innegable para quienes los conocían. El personal notó cambios sutiles, el café de ella en su escritorio, la rara sonrisa de él al pasar, las miradas compartidas en las reuniones. Los rumores de escándalo se desvanecieron, reemplazados por el respeto por su discreta colaboración. El sabotaje se había atribuido a un miembro de la junta directiva, Victor Lanston, un antiguo aliado convertido en traidor, impulsado por la codicia y viejos rencores. Sus correos electrónicos cifrados, incluyendo las amenazas que Dean recibió, fueron descubiertos por un investigador implacable. Su arresto cerró un capítulo de miedo. Helen, libre de sospechas, se convirtió en una discreta defensora, con su mirada penetrante ahora protectora de la pareja. La vida de Isabel se transformó más allá de la oficina. La recuperación de Ethan fue constante, su risa un bálsamo para años de lucha. Inspirada por su propia experiencia, lanzó Haven, una startup sin fines de lucro para apoyar a mujeres atrapadas por dificultades económicas o sistemas abusivos. Dean la apoyó plenamente, destinando fondos de la compañía a su causa. Su orgullo por ella era un fuego silencioso. El primer refugio de Haven abrió en la ciudad, un refugio para quienes, como Isabel, alguna vez lo fue. Desesperados, invisibles, pero resilientes. Trabajaba hasta tarde, con su escritorio lleno de planes y subvenciones, pero Dean estaba allí, trayendo comida para llevar,
revisando sus propuestas, con un apoyo incondicional. Dean también cambió. La traición de Claire, el peso de su imperio, lo había definido en su momento, pero el amor de Isabel suavizó sus asperezas. Delegó más, confió en su equipo, incluso rió, un sonido que sobresaltó al personal. Sus noches eran sencillas, cenas en restaurantes tranquilos, paseos bajo el resplandor de la ciudad, su mano en la de él. Hablaban de su pasado, de sus sacrificios por Ethan, de sus heridas por Claire. Cada historia los unía más. Los correos electrónicos, la trama de Víctor, eran cicatrices ahora, no heridas abiertas. Su amor, un testimonio de supervivencia. Una tarde, la oficina estaba tranquila, la ciudad bañada por la luz dorada del otoño. Dean yacía en el sofá de su oficina, con la corbata aflojada y los ojos cerrados, un raro momento de descanso. El caos de los meses pasados, las peleas en la sala de juntas, la confesión de Isabel, el desenmascaramiento del traidor, se sentía lejano, aunque sus lecciones persistían. No dormía. Sus sentidos estaban en sintonía con la habitación, una costumbre del día en que la escuchó susurrarle amor. El recuerdo le provocó una leve sonrisa, y su corazón se sintió más ligero que en años. Isabel entró con paso ligero, cargando una pila de los últimos informes de Haven. Se detuvo al verlo en el sofá, y un destello juguetón brilló en sus ojos color avellana. «Más te vale estar dormido de verdad esta vez», dijo con voz burlona mientras dejaba los papeles sobre su escritorio. Los ojos de Dean permanecieron cerrados, pero su sonrisa se ensanchó. Una calidez lo invadió. «Quizás estoy esperando otra confesión», dijo en voz baja, bromeando, un guiño al momento que lo cambió todo. Se rió, y el sonido fue brillante, llenando la oficina de una alegría que la hacía sentir como en casa. «Cuidado», dijo, acercándose y apoyándose en el escritorio. «Debo confesar que eres terrible fingiendo estar dormido». Abrió los ojos, se incorporó y su mirada se fijó en la de ella, suave pero intensa. «Y debo confesar que eres lo mejor que me ha pasado en la vida», dijo con voz seria, sin rastro del reservado director ejecutivo que ella había conocido. Se le cortó la respiración. Su sonrisa se suavizó. Las lágrimas le picaban en los ojos. Se acercó a él y se sentó a su lado en el sofá. Sus manos se encontraron con naturalidad. «Tú tampoco estás tan mal», dijo con voz cálida, acariciando la palma de su pulgar. «Para ser multimillonario, al menos». Rieron, la tensión de su pasado se disolvió en la tranquilidad del momento. La oficina, antes un refugio de secretos, era ahora su santuario. Sus paredes de cristal reflejaban su viaje compartido. La ciudad, más allá, latía. Sus luces, una constelación de posibilidades, pero allí, en este espacio tranquilo, eran suficientes. Dean la atrajo hacia sí, apoyando su frente contra la de ella. Sus respiraciones se fundieron. «Estaba perdido antes de ti», dijo, con la voz un susurro, descarnado por la verdad. «No solo salvaste mi empresa, me salvaste a mí». Se le cayeron las lágrimas, pero sonrió, acariciándole la mejilla con la mano. «Y me diste un lugar al que pertenecer», dijo con voz firme a pesar de la emoción. «Nos salvamos el uno al otro». Se besaron, lentos y seguros, una promesa sellada en la luz de su nuevo comienzo. El teléfono de la oficina sonó, una leve intrusión, pero lo ignoraron. Su mundo se redujo a este momento, su amor, un silencioso triunfo sobre las tormentas que habían enfrentado. La llamada cesó, el silencio regresó. Su risa llenó el espacio mientras se recostaban, con las manos entrelazadas. Haven creció. Sus refugios se extendieron por toda la ciudad. La visión de Isabel, un faro para los necesitados. Dean se retiró del timón de la empresa para asesorar a una nueva directora ejecutiva, y su atención se centró en el trabajo de ella, en su vida en común. Viajaron, pueblos pequeños, acantilados costeros. Cada viaje era una oportunidad para crear recuerdos sin miedo. Ethan los acompañaba a veces.
Su salud era un milagro silencioso. Su vínculo con Dean, una nueva familia forjada en la confianza. La oficina seguía siendo su ancla, el lugar donde su historia comenzaba y continuaba. El personal, antes receloso, ahora los veía como una unidad. Su amor íntimo, una fuerza sutil que sostenía la empresa. Helen, siempre leal, protegía su espacio. Su agudo ingenio, un escudo contra miradas indiscretas. Los correos electrónicos, la traición de Víctor, eran ahora sombras, eclipsadas por la luz de su propósito compartido. Una noche, mientras la ciudad brillaba con las primeras nevadas del invierno, Dean e Isabel estaban en el balcón de la oficina. El aire era fresco y su aliento era visible. «Lo logramos», dijo ella con voz suave, con la cabeza apoyada en su hombro. «Sí, lo hicimos», dijo él, rodeándola con el brazo y con la mirada fija en el horizonte. «Y apenas estamos empezando». La pantalla se oscureció. Sus risas persistieron, testimonio de un amor que había desafiado secretos, amenazas y silencio. El murmullo de la ciudad era una canción silenciosa, con sus desafíos acechando, pero Dean e Isabel los enfrentaron juntos, con el corazón abierto, su historia con un final satisfactorio y un comienzo esperanzador, cimentado sobre la verdad que se habían atrevido a proclamar. ¿Crees que el amor puede crecer donde antes reinaban el poder y el silencio? Cuéntanos qué parte de esta historia te conmovió más y no olvides compartirla con alguien que alguna vez haya guardado un secreto muy especial.